Bienvenidos a Barra Legal. Los mecanismos alternativos de solución de controversia en el sistema penal son un elemento sine qua non en la nueva modalidad de administración y procuración de justicia. Se utilizan principalmente para solucionar diferencias entre las partes implicadas en un caso, claro está, sin tener que recurrir al proceso penal. Y es que cuando se implementó el sistema acusatorio oral, existió un choque dogmático entre el antiguo sistema de derecho público y el nuevo. Y con esto me refiero a que en el sistema tradicional o antiguo se aplicaba la taxatividad de la ley, que en pocas palabras nos dice que el Estado se encuentra en una relación de suprasubordinación respecto de nosotros los gobernados, y que basta la simple omisión al cumplimiento de una norma para que consideremos la comisión de un ilícito. Ahora bien, en ese tenor de ideas se buscaba una mejor forma de aplicar el sistema punitivo penal en nuestro país, por lo que ahora la sanción puede negociarse entre víctima, ofendido y el sujeto que realizó la conducta con apariencia de delito. Recordemos que esta ley se publicó en el 2014, me refiero a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia. Sí, es un nombre bastante largo, sin embargo, pues bueno, ahora tenemos esta moda. El objetivo de esta ley es ofrecer mecanismos para establecer una reparación del daño que permita mitigar justamente los efectos negativos del delito cometido. Ello con la finalidad de evitar la pena de prisión y como tal cumplir con la obligación del Estado de la aplicación y procuración de justicia. Y vaya, el objeto general de la ley, cuando tú comienzas a analizarla, nos habla acerca de sus principios como por ejemplo son la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad por ser, digamos, los más importantes. Los mecanismos alternativos pueden ser aplicados desde el inicio del procedimiento penal y hasta antes que se dicte el auto de apertura a juicio o antes de que se formulen las conclusiones. Ojo, los mecanismos alternativos se aplican para delitos culposos y delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. Para que sean procedentes, deben ser aprobados por el Ministerio Público durante la investigación inicial. Una vez que ya pasamos la etapa de investigación inicial, estos mecanismos deben ser aprobados por el juez de control a partir de la investigación complementaria, es decir, una vez que ya estamos tomando parte en la judicialización del asunto. ¿Cuál es el límite de tiempo o el límite procesal para que nosotros podamos acceder a un mecanismo alternativo de solución? El punto es el auto de vinculación a proceso. Ese es nuestro punto límite. Ahora bien, ¿cómo es que nosotros solicitamos ese mecanismo? Lo podemos solicitar verbalmente o por escrito ante el Ministerio Público. Ahora, de esto, el Ministerio tiene la obligación de derivarlo al órgano adscrito de las Procuradurías. Un punto que quiero yo aclarar en este sentido es lo siguiente. Cuando nosotros hacemos como persona física esa solicitud, basta con que se haga de manera verbal. Pero en el caso de las personas jurídicas como las empresas, se tiene que hacer a través de su representante legal. Bueno, en el caso de la solicitud, esta debe de contener la voluntad expresa del solicitante, en la cual acepta ajustarse a las reglas del mecanismo. Se deben incluir obviamente datos como los generales y los datos de localización no solamente del solicitante, sino de el requerido y de las personas que hayan de ser invitadas a las sesiones. Si la víctima o el ofendido está de acuerdo, entonces el Ministerio Público puede acceder y derivar el asunto al órgano de las procuradurías. Un dato importante es que si el imputado ya ha sido vinculado a proceso, ojo con esto, muy importante, pero hay acuerdo entre este y la víctima o el ofendido, el juez deberá derivar el asunto al órgano correspondiente para activar justamente ese mecanismo. En este caso en particular, los intervinientes pueden decidir si el mecanismo se desarrolla en el órgano adscrito a la Procuraduría, en la Fiscalía o en el órgano adscrito al Poder Judicial, si es que en ese caso existe. Cuando la solicitud se recibe,
El órgano debe determinar si procede el mecanismo y, en caso de ser así, se le turna al facilitador. En caso contrario, si el mecanismo no procede, el órgano tiene la obligación de comunicárselo al solicitante y al Ministerio Público para que éste continúe con la investigación y, en su caso, con la judicialización de la carpeta o con el procedimiento. Cuando el mecanismo ha sido aprobado, se registra el expediente del caso con una relación breve de hechos, el tipo de mecanismo que vamos a ejecutar y el resultado de este. Cabe hacer mención, insisto también, que cuando ese mecanismo ha sido aprobado debemos sujetarnos a todas y cada una de las necesidades que éste exige. La invitación que se hace al requerido debe de darse dentro de los siguientes 5 días. Ojo, hablamos de 5 días hábiles contados a partir de la fecha de registro del expediente, cuando se creó este expediente del MASC. Es posible que antes de iniciar el mecanismo, el facilitador tenga algunas reuniones preliminares para explicarle a los intervinientes, al solicitante y al requerido, cómo funciona y las reglas que éste tiene. Ahora bien, déjame decirte que si eres buen negociador, la ventaja de llegar a un acuerdo con los mecanismos alternativos es que suspenden la prescripción a partir de la primera sesión del mecanismo aplicado y si el acuerdo se cumple, entonces se decreta la extinción de la acción penal. El ámbito competencial de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución es federal y local, por lo que los mecanismos que integra en materia penal aplican siempre, y en este caso vamos a hablar de la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. Vamos a hablar un poco acerca de ellas. La propia ley establece que la mediación es un mecanismo voluntario por medio del cual los intervinientes, recordemos que son el solicitante en este caso y el requerido, ejercen una autonomía por la que buscan, construyen y proponen, dependiendo, opciones de solución a la controversia con el fin de alcanzar la solución. Recordemos que estamos hablando de delitos patrimoniales contra las personas y delitos culposos. Ahora, cada figura va a ser diferente. En la mediación, existe el facilitador que tiene la tarea específica de propiciar la comunicación y entendimiento entre los intervinientes. Ya de por sí es un tanto difícil, pero si existe la voluntad y el mecanismo ideal, se puede dar. En la sesión de la mediación, primero vamos a encontrar un acuerdo de sujeción en el cual se le indica a las partes que se encuentran, valga la redundancia, sujetas al mecanismo de mediación y que en caso de llegar a una determinación, ésta tiene que cumplirse. Posteriormente, el facilitador indica cuál es el propósito de la sesión, les dice cuál es la función de él, del facilitador, y luego de ello se expone el conflicto, es decir, la conducta con apariencia de delito o el hecho que la ley señala como delito por el cual están ahí. Ellos tienen la obligación de expresar sus pretensiones y dudas del conflicto y pueden darse varias sesiones para poder llegar a un acuerdo. En el momento en que nosotros llegamos al acuerdo, entonces podemos considerar que esa mediación se ha agotado, ¿vale? Ahora, en el caso de la conciliación, segundo punto, los intervinientes tienen la obligación de proponer opciones de solución a la controversia, a diferencia de la mediación. En este mecanismo que es la conciliación, el facilitador sí puede presentar alternativas de solución al conflicto. Hay un tercero y último. El tercer mecanismo es la junta restaurativa. En ella, el imputado y la víctima o la comunidad afectada buscan opciones de solución a la controversia, buscando llegar a un acuerdo que atienda y cubra las necesidades individuales y también colectivas, así como la reintegración de la víctima, el ofendido e incluso el imputado a la comunidad y a la sociedad. La junta restaurativa, en este sentido, inicia por el número de involucrados, es decir, existen sesiones reparatorias con cada involucrado en las que se explica las circunstancias del conflicto y en las que el objetivo de la junta es coadyuvar
para encontrar formas en que se pueda reparar el daño de manera satisfactoria. Se concreta el acuerdo y finalmente este debe registrar y preparar el acuerdo para firma. El alcance de la reparación implica el reconocimiento de la responsabilidad y de la formulación de disculpa hacia la víctima por parte del imputado. También existe el compromiso de no repetición de la conducta que originó la controversia, además de una reparación económica, claro está. Un punto bien importante que quiero comentar contigo es el siguiente. En el caso de que tu cliente, que sea quien esté solicitando la aplicación de un mecanismo alternativo a través de tu representación, en caso de que tu cliente haya sido detenido en flagrancia, el Ministerio Público también puede determinar libertad durante la investigación. Ojo, esto es con fundamento en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que él pueda participar en el mecanismo alternativo. Ahora bien, si ya le fue impuesta la prisión preventiva como medida cautelar, esta puede revisarse con fundamento en el artículo 161 para modificarla y que también el imputado pueda participar en el mecanismo propuesto, ¿vale? Pero como no todo es miel sobre hojuelas, los mecanismos pueden terminar anticipadamente cuando uno de los intervinientes no desee continuar con el mecanismo o cuando deje de ir o asistir a las sesiones injustificadamente o cuando haya posiciones irreductibles identificadas por el facilitador. Esto traducido, una posición irreductible significa que el facilitador va a encontrar necedades por parte de alguno de los intervinientes o que la pretensión de alguno de ellos no sea negociable o que la pretensión esté fuera de la realidad. El mecanismo también puede darse por terminado anticipadamente por el comportamiento irrespetuoso reiterado o por el cumplimiento del acuerdo de alguna de las partes. Ahora bien, pensemos que logramos llegar a un acuerdo en el mecanismo alternativo. Ese acuerdo debe contener, además del lugar y fecha de celebración, las generales de cada interviniente, el número de registro del mecanismo y, súper importante, la descripción de las obligaciones y la forma en que éstas deben cumplirse, así como que el cumplimiento no debe pasar de más de 3 años a partir de la firma. Las firmas o huellas digitales de los intervinientes, la firma del facilitador y finalmente el cumplimiento por el Ministerio Público, que es la extinción de la acción penal. Algunas recomendaciones finales que te hago para poder llevar exitosamente un mecanismo alternativo son evitar los prejuicios, mantener la cabeza fría sobre todo y evitar engancharte en los conflictos infructuosos, proteger siempre a tu cliente, detectar las necesidades reales, sentimientos e intereses. Y no menos importante, la comunicación no verbal. Sería ideal tener conocimiento previo sobre el análisis corporal y conocer las técnicas de mediación, así como en el momento de las sesiones, tener un expediente breve y una bitácora del procedimiento. Espero que esta información te haya servido. De ser así, no olvides compartir. Nos escuchamos la próxima.